Bueno, un saludo a todos. Vamos a hablar de gestión integral de lodo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces nosotros al principio del curso habíamos visto un enfoque de mi petar sostenible, ¿cierto? Y entonces en esta petar sostenible, pues yo trato una línea de agua. Entonces yo tengo mi agua afluente, que la trato por diferentes opciones tecnológicas, depende de mi escala de planificación, de mis objetivos de tratamiento, pero a su vez esta planta me va a producir una fase gaseosa, que independiente de los procesos que esté llevando a cabo, van a ser diferentes tipos de gases, pero tengo gases. Y también otro subproducto que yo tengo de mi sistema son los lodos, ¿sí? Entonces, en mi gestión integral de la planta, pues yo debo abordar todas estas líneas de tratamiento, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, todos los sistemas de tratamiento nos producen lodos, absolutamente todos. Por simple principio de conservación de masa, todos los sistemas producen lodos, no hay ninguno que no. Ahora, es que sí es lo que cambia. Unos sistemas van a producir en mayor o menor cantidad, ¿y esto de qué va a depender? Bueno, depende efectivamente pues, de cuál es mi caudal de alimentación, ¿sí? De cuál es mi carga, cuál es mi concentración de los diferentes parámetros, y entonces esto pues se me convierte en cuál es la carga orgánica que yo le estoy aplicando, y de la tecnología que se está utilizando, ¿cierto? Entonces cada opción tecnológica depende del metabolismo con el cual funcione, pues va a producir más o menos lodo, ¿sí? Y de esa forma se va a comportar entonces también el balance de masa que acabamos de citar. Si lo enfocamos un poco más, entonces nosotros tenemos una PETAR con las diferentes unidades de tratamiento que va a tener. Le entra un agua o un afluente o influente, le sale una fracción que no alcanzamos a remover, va a salir en el efluente. Y entonces si una fracción se nos convertía en un gas, y otra fracción se nos va a convertir en biomasa, en lodo, ¿cierto? Entonces, por la reproducción bacteriana, elementos que tenemos disueltos en el agua y que son sustratos, se me convierten ahora en un producto sólido que yo lo puedo retener por medios físicos. A esta biomasa, a este lodo, que básicamente es una mezcla de agua y sólidos, es lo que nosotros le vamos a llamar lodo. Y las características que tengan este lodo, pues va a depender de esa proveniencia que acabamos de citar, o sea, cuál es mi fuente de agua residual, cuáles son sus características. No es lo mismo un agua residual 100% doméstica, una que tenga una mezcla con aportes industriales, o otra de solamente un efluente industrial. Entonces, esta cantidad y estas características pues van a depender de la proveniencia del agua. Entonces, conceptualmente nosotros normalmente cuando pensamos en lodo pensamos en un material pastoso, pero en términos de aguas residuales, el lodo, y entonces voy a poner este videito, o sea, si ustedes ven es agua, es un agua muy cargada de sólidos. Voy a volverlo a poner. Esto es lodo. Entonces, este lodo, por ejemplo, es este que yo tengo en esta botella. Entonces, básicamente es un agua bastante cargada de sólidos. Entonces, y esto pues va a estar determinado por la concentración entonces a la cual yo tengo. Entonces también cada tipo de sistemas pues va a tener por las características de su propio funcionamiento diferentes concentraciones de lodo. Entonces veamos por ejemplo aquí en estas opciones tecnológicas, en mi lodo activado por ejemplo, yo voy a tener un lodo en mis unidades de aireación y también de clarificación, en un filtro percolador también, entonces voy a retener lodos, en un biodisco voy a retener lodos, de una biojardinera saco lodos, de un USB saco lodos, de las lagunas, del tanque séptico, del filtro anaerobio, entonces de todas las opciones tecnológicas, yo tengo un producto que son lodos. Ahora, estos lodos, vamos a ver, esta tablita, que ya les voy a mostrar la referencia y el origen de la tabla, nos muestra entonces cuántos kilogramos de sólidos se producen en función de cuál es mi carga de DQO aplicada.
¿cierto? Entonces vemos aquí para cada una de las opciones tecnológicas, por ejemplo, tratamiento primario, convencional, se refiere a sedimentación y puede ser tratamiento con químicos, con coagulación, floculación. Entonces, esta sería mi producción. Tanques sépticos. Se produce en 0.20 kilogramos por kilogramo de DQ aplicada. Y así sucesivamente, miren que para cada una de las tecnologías tenemos diferentes producciones de sólidos en función de la carga. Entonces, veamos, por ejemplo, los lodos activados. La primera unidad, donde voy a producir un lodo primario de 0.35 a 0.45 y en mi unidad de sedimentación o el lodo secundario de 0.25 a 0.35. Entonces, en total, ¿cierto? En estas unidades tengo un factor de 0.50 kilogramos de sólido por kilogramo de DQ aplicada, versus, por ejemplo, un USB que está entre 0.12 y 0.18. Entonces, es como una muestra de cómo las opciones tecnológicas anaerobias, ya habíamos visto, su tasa de producción es más baja porque su metabolismo es más bajo también, y entonces parte de esa fracción de DQ removida, pues mucho se me va a ir es en el biogás y no en los lodos, pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces, en el corto plazo lo que quiero que vean y que tengan claro es que cada opción tecnológica tiene una tasa entonces de producción de lodos en función de la carga aplicada. Y también entonces el tema que mencionaba hace un rato de las concentraciones. Entonces tenemos diferentes concentraciones típicas para cada uno de los tipos de lodos. Entonces hay unos lodos menos concentrados, mientras que hay, miren por ejemplo estos lodos de una laguna anaerobia, de un 15 a un 20%, es un lodo más espeso, es un lodo más concentrado. Mientras que por ejemplo un lodo de un lodos activados, tenemos el lodo primario, pues va a ser un poco más concentrado, de un 2 al 6%, mientras que el secundario es más líquido, de 0.6 a 1%. Y así sucesivamente aquí tenemos las concentraciones. Y aquí pues tenemos otras columnas de referencia en función también de cuánto es la masa media de sólidos que aporta por cada habitante día, y en términos de masa y en términos de volumen, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, nosotros podemos clasificar y podemos hablar de dos tipos de lodos primarios y lodos secundarios. Entonces, los lodos primarios pues van a ser de estas primeras unidades de tratamiento primario y lodos secundarios de unidades posteriores. Entonces, cada unidad de tratamiento, dependiendo del proceso que haya en él, va a determinar algo que se va a llamar la calidad del lodo, o sea, el nivel de estabilización, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué puede haber presente en los lodos? Bueno, tenemos compuestos orgánicos, ¿cierto? Que no se han digerido, o sea, materia orgánica susceptible de digestión, agua, minerales, sales, nutrientes. Tenemos muchos nutrientes en los lodos, como mucho de lo que nosotros ingerimos y excretamos no lo metabolizamos completamente, y las plantas tampoco se metaboliza totalmente o está presente en el material sedimentado, que ahora son lodos. Vamos a tener mucho nitrógeno, fósforo y potasio, y otros micronutrientes y carbono orgánico. Disponibilidad de macro y micronutrientes. También vamos a tener entonces microorganismos, virus, bacterias, helmintos. Podemos tener otros productos como nanopartículas o microplásticos, y también contaminantes emergentes y metales pesados. Como decíamos hace un rato, pues va a depender mucho del origen de mi agua residual y por ende va a ser de la calidad de los lodos que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro indicador para medir ese nivel de estabilización de materia orgánica? Entonces, nosotros teníamos los sólidos totales que los clasificábamos en suspendidos y filtrables, y a su vez tenemos fracciones orgánicas y fracciones minerales, ¿sí? Entonces, para nosotros el indicador para gestionarlos van a ser los sólidos volátiles, ¿cierto? Que son los que cuantificamos a 550 grados centígrados. Entonces, ese va a ser uno de mis indicadores
de estabilidad de esa materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos estabilizar el lodo, no queremos que se siga transformando, sino que él se vuelva un producto estable. ¿A qué se refiere esta estabilidad? A que queremos disminuir la materia orgánica susceptible de digestión, pues uno, para no tener problemas de malos olores, y también queremos disminuir el contenido de patógenos. ¿En qué se traduce esto? Bueno, como el indicador son los sólidos volátiles de esa materia orgánica susceptible de digestión, pues lo que queremos es eliminar, es bajar mi carga de sólidos volátiles. Y además, ¿qué queremos? Pues queremos quitarle el agua, porque como vimos, es un producto que tiene sólido, pero que tiene demasiada agua. Entonces, aquí están listados los procesos de tratamiento de aguas residuales y el grado de estabilización que tienen los lodos. Entonces, tratamiento primario, pues los lodos van a salir crudos, o sea, necesitan tratamiento, necesitan estabilización. Mientras, por ejemplo, los lodos de tanques sépticos, como ellos han residido tanto tiempo en el tanque, ya han llevado a cabo esos procesos en la zona de digestión de lodos, entonces son lodos estabilizados. Y, por ejemplo, tratamiento primario con coagulación, pues son lodos crudos. Sí, y así sucesivamente vemos, por ejemplo, los lodos de sistemas anaerobios, pues son lodos estabilizados. Los lodos de las lagunas también, por sus altos tiempos de residencia, son estabilizados, mientras los lodos, por ejemplo, de los lodos activados, son lodos no estabilizados, son lodos que necesitan tratamiento en cualquiera de las modalidades de lodos activados. Y entonces esto se vuelve una gran ventaja del tratamiento anaerobio, ¿cierto? Porque entonces ya per se, en la línea de agua, yo estoy tratando intrínsecamente mis lodos por los altos tiempos de retención que yo tengo de ellos. Entonces, estos lodos no estabilizados, yo los tengo que espesar, ¿cierto? Este espesamiento hace referencia a concentrarlos, debo tratarlos, ¿sí? Y después deshidratarlos. Entonces, este es mi ciclo de proceso de los lodos. Unos lodos que sí están estabilizados, o sea, provenientes de unidades de tratamiento que me generan este tipo de lodos, van a tener que ser espesados y deshidratados. Entonces, elimino la fase de tratamiento porque ya están estabilizados. Entonces, solamente espeso y deshidrato. ¿A qué hace referencia este tema del espesamiento? Bueno, nosotros tenemos unos lodos, que es esta mezcla. Si nosotros les damos algún tiempo de sedimentación o de retención, estos lodos se van a concentrar, como lo vemos en esta botella. Esta es es el mismo lodo. Y al cabo de 12 horas tenemos, por ejemplo, la mitad del volumen de un lodo que está más concentrado, y acá tenemos un efluente o un agua clarificada. Esta agua se la podemos extraer, ¿sí? La podemos tirar entonces a cabecera de planta nuevamente y vamos a tener entonces la mitad del volumen de cuando recién hacemos la purga. Esto para optimizar muchos de estos procesos y los volúmenes que vamos a requerir en estos otros procesos. Entonces, por el momento no voy a entrar en el detalle del espesamiento, ya que para deshidratación lo tenemos que abordar también, entonces lo voy a dejar todo al final. Y entonces, esta estabilización del lodo, ¿por qué vía se hace? Bueno, puede ser por vías biológicas, que estaría pues similar a como tratamos el agua residual. Por vía puede ser aeróbica o anaeróbica. También se puede estabilizar por vía química, mediante oxidación química de la materia orgánica, o también térmica. El calor ayuda a estabilizar la fracción volátil de lodo en contenedores herméticos. Y para estabilización de lodos, entonces en el próximo video vamos a hacer énfasis en la digestión anaerobia. Gracias.